Un cuerpo de 5,4 kilos está situado sobre un plano inclinado 20 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano es 0,4. Pregunta, ¿desciende el bloque por el plano? ¿Cuál es el ángulo mínimo a partir del cual se inicia el movimiento? Bien, se trata de un movimiento bajo la acción de la gravedad, un cuerpo apoyado en una superficie inclinada. Nos vamos a poner los datos. El ángulo de inclinación sobre la horizontal, vamos a llamarle alfa, es de 20 grados. Y queremos saber si con este ángulo, el cuerpo de 5,4 kilos desliza. Bien, lo primero que debemos hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque, como siempre. Sobre el centro de gravedad del bloque, pues dibujaremos perpendicular hacia abajo, verticalmente hacia abajo me refiero, el peso. Peso es m por g, masa por gravedad. Perfecto, este peso lo vamos a descomponer, como siempre hemos hecho, en una componente paralela al plano. Esta componente del peso la vamos a llamar P sub x y una componente perpendicular al plano de apoyo que vamos a llamar P sub i. El ángulo alfa se encuentra entre el peso y P sub i. Muy bien. Dado que el cuerpo va a deslizar, si acaso desliza, la fuerza de rozamiento la dibujaríamos en sentido contrario al posible movimiento. Esta fuerza de rozamiento la vamos a llamar F sub R. Y todo cuerpo apoyado sobre un plano tiene una fuerza o sufre una fuerza perpendicular al plano de apoyo. Esta fuerza se le llama normal. Bien, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, ahí está, que no se me vaya la tinta, lo ponemos en blanco. En primer lugar, obtener P sub x y P sub y. Haciendo el coseno de alfa, tengo P sub i, porque el coseno de alfa, cateto contiguo, P sub i partido la hipotenusa, que es P, de aquí obtengo P sub i. Tengo el peso, m por g, por el coseno del ángulo alfa, de 20 grados. Si hago el seno, tengo el cociente entre el cateto opuesto, en este caso P sub x, la hipotenusa sigue siendo P, y por lo tanto P sub x es m por g por el seno de alfa. De igual forma, la fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente por la normal. En principio, vamos a obtener la normal y veremos cómo calcular la fuerza de rozamiento. Vale, por partes. ¿Cómo vamos a saber si el cuerpo desciende por el plano o no? Viendo el dibujo, tenemos dos fuerzas sobre el plano inclinado. Por una parte, una fuerza a favor, que será la componente x del peso, otra que en teoría intenta que el cuerpo no descienda, que es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, comparemos, ¿no? Estamos en el apartado A. Si P sub x nos sale igual a la fuerza de rozamiento, el cuerpo está estático, no se va a mover, permanecerá en equilibrio. Pero si P sub x es mayor que la fuerza de rozamiento, la máxima, entonces el cuerpo desliza. Nos gana la componente x del peso a la fuerza de rozamiento. Bien, pues calculemos, ¿no? Calculemos en primer lugar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal. El coeficiente es un dato, 0,4, pero la normal no la sabemos. ¿Cómo podemos calcular la normal? ¿Dónde está la normal? Pues la normal está aquí y la compararemos con la componente vertical del peso. Aplicando la segunda ley de Newton al eje Y, recuerda que la segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y lo vamos a aplicar al eje Y. Por lo tanto, ¿qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la normal, la vamos a poner positiva. En sentido contrario, P sub i, por eso la pongo negativa. Y esto es igual a la masa por la aceleración del cuerpo en el eje Y. Evidentemente, en este eje Y no hay movimiento y por lo tanto tampoco hay aceleración. Esto es 0 y la parte derecha se me va. De tal manera que la normal será igual a la componente Y del peso. La componente Y del peso la tengo aquí abajo, fíjate que era mg coseno de alfa y me lo voy a llevar arriba a la derecha. Por lo tanto, la normal será m
por G por el coseno de alfa. ¿Para qué quería esta normal? Pues la quería para calcular la fuerza de rozamiento. Calculémosla. La fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, y la normal era mg coseno de alfa. Sustituimos ya, el coeficiente da todo el problema, lo tengo arriba, 0,4, la masa 5,4, g 9,8, coseno del ángulo, que es de 20 grados. Esta fuerza de rozamiento me sale 19,8 newton. Fuerza de rozamiento máxima, 19,8 newton. Si el peso del cuerpo, y concretamente la componente X del cuerpo, supera esta fuerza de rozamiento máxima, el cuerpo deslizará. Calculemos P sub X entonces. P sub X sería mg seno de alfa, ponemos los datos, la masa 5,4 kilos, g 9,8, seno de 20, nos sale una componente X del peso de 18,1 newton. Vamos a ponerlo aquí, P sub X, 18,1 newton. Como puedes comprobar, evidentemente P sub X es, vamos a ponerlo aquí abajo, P sub X es menor que la fuerza de rozamiento máxima y por lo tanto el cuerpo no desliza, no caerá. Bien, en este caso está en equilibrio, hemos calculado la fuerza de rozamiento máxima, tengamos cuidado. ¿Cuánto vale en este caso la fuerza de rozamiento? Pues igual que P sub X. En este caso está en equilibrio, P sub X será igual a la fuerza de rozamiento, ambas serán iguales e igual a 18,1 newton. Aquí está nuestro equilibrio. Bien, ya tenemos el apartado A, vámonos al apartado B. Ponemos una pantalla nueva, apartado B. ¿Cuál es el ángulo mínimo a partir del cual se inicia el movimiento? Bien, con este ángulo que ponía de 20 grados no hay movimiento. Para que se inicie el movimiento, lo que podemos hacer es aumentar el ángulo, con lo cual estamos aumentando, te lo voy a poner en rojo, recuerda que aquí estaba el peso, aquí está P sub X y aquí está P sub Y. Aquí estaba alfa y aquí está alfa. De manera que P sub X, lo voy a poner aquí arriba, es M por G por el seno de alfa. Si alfa lo aumentamos, en este caso P sub X lo estaremos aumentando, y cuando P sub X sea como mínimo igual a la fuerza de rozamiento máxima, entonces deslizará. Vale, la fuerza de rozamiento también depende del ángulo, coeficiente por la normal, y habíamos dicho que era M por G por el coseno de alfa. ¿Vale? ¿Cuál es la condición para que deslice? Aquí arriba la tenemos. P sub X como mínimo igual a la fuerza de rozamiento. De ahí en adelante. P sub X. M, G, seno de alfa. Igual. Coeficiente, fuerza rozamiento, por M, G, coseno de alfa. Las dos masas se me van, G y G se me va, y me queda seno de alfa igual al coeficiente coseno de alfa. Si paso el coseno de alfa al otro lado, seno de alfa dividido coseno de alfa igual al coeficiente. Seno partido coseno, tangente de alfa igual al coeficiente. Y este coeficiente, vamos hacia la izquierda, tangente de alfa, ¿vale? 0,4.
nos sale un ángulo de deslizamiento de 21,8 grados. Lo vamos a recuadrar. Luego con un coeficiente de 0,4, cuando el ángulo sea de 21,8 grados, el cuerpo todavía estaría en equilibrio. Lo aumentamos un pelín más y empieza a deslizar. Luego el ángulo mínimo es de 21,8 grados. Bueno, pues hasta aquí el problema. Gracias por tu atención. Hasta el próximo. Adiós.